quiero presentar a ustedes nuestro siguiente panel, nuestro siguiente foro, que se llama Resiliencia de los diferentes sectores. Y para ello, me da mucho gusto invitar a Javier Moya García, que es nuestro moderador. Él es coordinador del Programa de Prevención de Desastres en México, de PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así que, Javier, gracias por aceptar moderar este panel. Bienvenido. También se encuentra con nosotros Mónica Ducoing, gerente del capítulo México de ANDE de Aspen Institute. Mónica, qué gusto saludarte, muy bienvenida. También está con nosotros Elisa Trujillo Leiva, que es directora de Arise México. Bienvenida, Elisa, qué gusto que estés con nosotros. También está con nosotros Cintia Villarreal Muraira, directora de Vinculación e Impacto Social en el TEC de Monterrey. Muchas gracias, Cintia. Y finalmente, de casa, Romina Farías Pelayo, coordinadora de investigación del CEMEFI. Romy, gracias por acompañarnos y gracias a todos por estar en este panel que seguramente será de su interés. Así que, bueno, pues Javier, el panel es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué tal se nos escucha? Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Tengo el gustazo de veras y la oportunidad de moderar este panel sobre resiliencia en diferentes sectores con 4 excelentes panelistas, ponentes, colegas, algunas que conozco y si no conozco su trabajo desde hace mucho. Entonces es un honor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y para mí estar en esto. Pues creo que la encuesta habla por sí misma, muy oportuna la pregunta. Creo que la mejor oportunidad, el mejor momento para aplicar cambios importantes es la crisis. La resiliencia definitivamente se construye de manera lenta, pero como todo tiene picos. Y el momento en que más se incrementa la resiliencia en instituciones, en territorios, son los momentos de crisis, cuando hay una sensibilidad en los tomadores y tomadoras de decisiones, cuando hay, digamos, una prioridad de sobrevivir, expandirse, aprender de la crisis. La resiliencia es un concepto antiguo, digamos, por lo menos de mediados del siglo XX, que comienza con la física, luego la psicología lo adopta, más tarde la ecología, pero en general todos nos hemos referido a lo mismo, a la capacidad de recuperarnos ante un impacto externo y también a la, digamos, cualidad intrínseca de nuestro sistema de ser más adaptativos, más flexibles. De manera que esto habla de los 2 momentos de la resiliencia. El primer momento es en tiempos de paz. Es cuando hay que estar realizando continuamente análisis de riesgos, detectando vulnerabilidades y reduciendo esas vulnerabilidades e ir monitoreando, midiendo nuestro nivel de resiliencia. Esto lo hemos aprendido a hacer en territorios, lo hemos aprendido a hacer con instituciones. Hay un set de indicadores que nos ofrece el Sistema de Naciones Unidas, pero el mejor set de indicadores es el que ustedes adoptan a partir de esto que hemos ido construyendo ya en los últimos 15 años y lo aplican a su caso. El segundo momento es la crisis, como ahora. Ya lo decía, ya decía por qué, pero es el momento, la oportunidad de reconstruir, de reactivar, de recuperarnos. Todo lo que ha sido afectado lo podemos rearmar con otras características y ahí es donde podemos meter la resiliencia de una manera mucho más rápida, menos costosa que en tiempos de paz. De manera que hay que combinar estos 2 momentos. Y bueno, insisto, ir monitoreando, ir aprendiendo. Yo les pediría, después de estos 5 minutitos introductorios,
Sí, en el orden en el que estamos en el programa, Mónica, Elisa, Cintia, Romina nos comentan sus reflexiones, nos comparten sus experiencias, para luego, como está previsto, abrir un poco a la lectura de comentarios, de preguntas y escuchar, o por lo menos darle voz a nuestras y nuestros participantes. Adelante, si gustas, Mónica. Perfecto, muchas gracias, Javier, y un gusto estar hoy con ustedes. Yo empiezo por comentarles muy brevemente qué es ANDE, porque de ahí vendrá mucha de la información y del sector de las MIPYMES que voy a compartir hoy. ANDE es una red global de organizaciones que dan apoyo a pequeñas empresas en crecimiento en mercados emergentes. Realmente consideramos cualquier tipo de apoyo, ya sea educativo, de desarrollo de capacidades, financiero, etcétera, etcétera. Y actualmente somos una red de más de 280 organizaciones compuesta de incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión, corporativos, agencias de desarrollo, academia, entre otros. Con eso en mente, lo que les quiero contar hoy es un poco lo que hemos visto en términos de resiliencia en el sector de las MIPYMES. Y decirles que al inicio de la pandemia, más o menos en mayo, bueno, no tan al inicio, pero más o menos en mayo, ANDE se centró en poder analizar cuál era la situación de las organizaciones intermediarias y de las MIPYMES, o sea, con las que trabajan en los distintos portafolios. Y en ese entonces nos dimos cuenta que existía un riesgo muy significativo de falla entre las MIPYMES. Casi el 42% estaban en riesgo de dejar de operar en los próximos 6 meses. Y realmente había una necesidad muy marcada y urgente de financiamiento y de poder recibir asistencia técnica para la innovación en los modelos de negocio y poder, de hecho, acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Entonces nos preguntamos, perfecto, esto es el panorama a nivel global, ¿qué pasa en Latinoamérica? Y decidimos en conjunto con un grupo de más de 40 organizaciones que hoy se llama oficialmente Red de Impacto LATAM, poder tener más información puntual para caracterizar qué estaba sucediendo en Latinoamérica. Con ello les diría, levantamos 2 encuestas, uno en un periodo de, o sea, finales de marzo, principios de abril, y la otra en un periodo de finales de junio, principios de julio. Y quisiera compartirles un poco los resultados de qué pasó y qué vimos y cuáles fueron los cambios en estas 2 encuestas. Entonces, a principios de abril, lo que veíamos era definitivamente efectos económicos muy disruptivos en esta etapa inicial del COVID, sobre todo en los países en la región. Por compartirles algunos ejemplos, más o menos el 87% de las organizaciones ya estaba experimentando pérdidas en ventas, clientes o aprobación de nuevos trabajos. Un 50% ya tenía dificultad de cobranzas a clientes. Un dato muy impactante era que más o menos el 77% de las empresas estimaba que podría seguir operando durante 2 meses o menos. Esto significaba que 7 de cada 10 empresas iban a desaparecer en los siguientes 2 meses. Empezábamos también a identificar las afectaciones que se esperaban en los próximos meses. Más o menos el 60% de las organizaciones nos dijo que tendrían dificultad de pagar a sus empleados, el 50% esperaba una baja de productividad. Entonces, era un panorama realmente preocupante, sobre todo en economías como las nuestras, en donde la mayor parte del motor económico son, de hecho, MIPYMES. Sin embargo, meses después nos preguntamos si esta situación había evolucionado y queríamos entender un poco más cómo había cambiado el contexto para las MIPYMES, y levantamos esta segunda encuesta, en donde sí encontramos una baja generalizada de ingresos, pero de hecho también indicios ya de resiliencia económica. Entonces, por ejemplo, si bien el 74% de las MIPYMES ya había experimentado una baja de ingresos, también vimos por ahí un 11% que empezó a darnos un poco de luz de empresas que de hecho habían aumentado sus ingresos durante esta pandemia. Entonces, eso fue muy interesante y digo, queríamos indagar un poco más qué está sucediendo con estas empresas que sí tienen una oportunidad y que de hecho han podido darle la vuelta a la situación de crisis en todos los sentidos, ¿no?
También solo un 7% de empresas había parado sus operaciones y de hecho no creían volver a retomar sus actividades. Pero bueno, si se acuerdan, hace un momento les dije, el 77% en abril esperaba cerrar su negocio en menos de 2 meses. Y de hecho, 2 meses después, únicamente encontramos que el 7% ya había cerrado por completo su negocio, que es un dato muy interesante de cómo empezó a darse la resiliencia en este sector. Y de hecho, en temas de empleos empezamos a ver señales muy positivas. Preguntamos ahí cuál era el promedio de empleados que tenían en febrero, o sea, digamos antes de que la crisis mucho más profunda estuviera marcada en los distintos países, y cuánto el promedio de empleos que tenían en junio. Y de hecho pasó de un 11.6 a un 10.7. Esto significa que en realidad no hubo tanta pérdida de empleos como se esperaba. No quiero minimizar porque sabemos que hay empresas que de hecho perdieron muchos empleados, esto es un promedio, pero realmente pensábamos que esto iba a ser devastador, ¿no? Y en un dato extremadamente positivo, de hecho encontramos que tanto las empresas sociales como las empresas que tenían ventas mayores a los $30,000 crecieron en empleos. Entonces, esto nos empieza a dar señales de resiliencia definitivamente, que digo, hay que indagar mucho más a profundidad para saber qué pasaba, pero que aquí empezábamos a ver ya cosas que lejos de ser muy negativas, de hecho, empezaron a ser signos positivos. ¿Y cómo se adaptaron a las MIPYMES a todo este escenario? Básicamente a través de la innovación y los cambios en los modelos de negocio. Un 51% de las MIPYMES ya en esta segunda etapa, en junio-julio, nos dijeron que había surgido nuevas oportunidades de negocio durante la pandemia, que es sumamente interesante. Y de hecho, solo un 28% de las empresas no había hecho cambios a su modelo de negocio, ¿no? Esto significa, nuevamente, casi 7 de cada 10 empresas se vieron en la necesidad de hacer estos cambios e innovar, pero eso estaba dando resultados positivos. También veíamos diversas señales de adaptación e innovación, como que pues, la reducción, por ejemplo, de costos en los distintos modelos de productos o servicios. Por supuesto, un modelo en donde mucha gente empezó a hacer home office, pero que de hecho se dan cuenta que más allá de la obligación de no poder asistir a una oficina, eso puede ser interesante para su modelo de negocio. Y más o menos un 20% que tuvo que empezar a vender a plazos más largos, ¿no? Entonces, estas son algunas señales de los cambios que empezamos a ver. Y les diría, sin duda, en este sector el tema de los modelos de negocio y la innovación es muy relevante, pero pienso que al mismo grado lo es el tema del emprendedor como persona. Y la resiliencia a nivel personal en los emprendedores, así como la confianza en lo que hacen, nos demostró un escenario muy alentador a futuro. Les preguntamos cuál es la seguridad que tienen sobre la recuperación de su empresa y les diría el 25% estaban seguros o extremadamente seguros de que su negocio no solo retomaría los niveles que tenían antes de la pandemia, sino que incluso serían mejor. Y más del 63% nos dijo que de hecho están seguros de volver a recuperarse a un nivel como lo estaban previo a la pandemia. Entonces me gustaría, creo que cerrar con este último dato y reflexión, que a pesar de que ha habido condiciones devastadoras para el sector de las MIPYMES, estamos viendo indicios de mucha resiliencia y que tiene que ver pues con que Latinoamérica, y digo, y hablo también por México, creo que estamos acostumbrados a crisis constantes políticas en temas de desastres naturales, en esta ocasión una pandemia, pero en donde las MIPYMES han sido suficientemente flexibles e inteligentes para resolver, para innovar y para poder seguir siendo competitivas en el mercado. Excelente, Mónica, mil gracias. Y vamos, como va, con Elisa Trujillo, para que nos compartas y al final hacemos esta reflexión, como les decía. Adelante con sus preguntas y comentarios, los vamos tomando nota, si gustan.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, secundando un poquito a Mónica, nosotros somos Arise México. Arise es una red voluntaria del sector privado que trabaja en coordinación con Naciones Unidas, particularmente con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre, UNDRR por sus siglas en inglés. Y somos más de 40 países, empresas en más de 40 países que creemos que la resiliencia es un factor clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Estamos impulsando que la resiliencia ante desastres, y siempre lo menciono con nombre y apellido, porque la resiliencia, como bien lo mencionas, Javier, puede tener muchísimas connotaciones, tiene más de 70 significados aceptados. Entonces, para nosotros, la resiliencia ante desastres es un tema que originalmente las empresas no incorporaban a sus negocios, a sus modelos de negocios, pero que cada vez se hace más latente la necesidad de innovar y de adaptarnos y también, ¿por qué no?, transformarnos ante las presentes adversidades que se nos presentan. Para nosotros, la resiliencia es empujar una cultura de pensamiento colectivo, pero también una cultura que vaya mucho más al tema de prevención. Migrar toda esta gran solidaridad que tenemos como pueblo mexicano en la parte de reacción ante los desastres para podernos mover a la prevención, que es donde justamente queremos estar y donde creemos que podemos hacer una gran diferencia para que los fenómenos, ya sean de origen natural, socioorganizativo o de cualquier origen que se nos presenten, no escalen necesariamente a ser desastres. Sabemos que no podemos calendarizar o no podemos decidir si llegan fenómenos climatológicos, geológicos o de cualquier otro orden, como lo puede ser el epidemiológico que ahorita estamos viviendo, pero sí podemos mejorar nuestras estrategias y poder empezar a tener plan A, plan B, plan C, de manera que podamos prevenir este tipo de crisis y podamos prepararnos aún mejor para que no tengamos los impactos que estamos esperando y que, bueno, todos los organismos a nivel internacional nos están diciendo que tendrán grandes impactos, no solo en la parte económica, sino también viene como un efecto dominó, ¿no?, a otras partes de la sociedad. Trabajamos en 4 áreas de enfoque prioritario. Una de ellas, como bien decía Mónica, es el tema de MIPYMES. Trabajamos para reforzar toda la parte de resiliencia. No queremos que solamente las MIPYMES se repongan de una manera rápida, sino también queremos apoyarles para que puedan prevenir este tipo de crisis en un futuro. También trabajamos de la mano de las instituciones aseguradoras, reconociendo que son un gran gestor del riesgo a nivel global. En México trabajamos de la mano de AMIS para ello y estamos empujando una cultura de aseguramiento y también de transferencia de riesgos. Nuestra tercera área de enfoque prioritario son las inversiones, sabiendo que cada peso que estamos poniendo sea un peso y asegurándonos que sea un peso que vaya a construir hacia el desarrollo, que no sea un peso que tengamos que después reconstruir o que no sea un peso que le estemos quitando a otras bolsas de otros temas de interés para el desarrollo de nuestro país, como lo puede ser salud o educación, sino que siempre vayamos construyendo. Y finalmente, porque es muy importante para nosotros, no solamente la teoría, sino también la aplicación de la misma, los entornos construidos. Nuestra cuarta área de enfoque prioritario es la infraestructura resiliente. Sabemos que es muy bueno tener estrategias, pero también necesitamos entornos que nos brinden mayor seguridad, que sean más inclusivos, que sean más resilientes y por ende más sostenibles. Excelente, Elisa, muchísimas gracias. Pues sin más, si les parece, continuamos con la presentación de Cintia Villarreal, y seguimos. Ya empezaron a llegar algunos comentarios, nos dan pie para ir preparando junto con las exposiciones. Entonces, adelante con el programa. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Javier. Saludos a mis compañeras de panel y a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues yo soy Cintia Villarreal, soy parte del TEC de Monterrey, entonces mi enfoque va a ser la resiliencia desde el punto de vista de las universidades.
y sobre todo universidades en su rol como actor social, ¿no? Las universidades, todos saben, tienen capacidades únicas en la sociedad, pues capacidad de investigación, muchas son líderes en innovación, en tecnología y en diversas materias, no solo ingeniería, también humanidades, también las que tienen escuelas de medicina, arquitectura, diseño, ciencias sociales, gobierno, en muchas áreas. Y además, las universidades fungen como una intersección entre diversos actores de la sociedad, es decir, donde se conecta el sector privado, se conecta también las organizaciones de la sociedad civil y hasta el gobierno en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, en estas crisis es cuando las universidades pues se dan cuenta tienen que ver hacia adentro, obviamente, que siga la continuidad de la educación que imparten a sus alumnos, la operación de sus campus, los profesores, los colaboradores, todo esto, pero también que vean hacia afuera. O sea, también es un momento en que las universidades, pues, nos damos cuenta del impacto que podemos tener a nivel local, pero también a nivel global. Entonces, igualmente para las universidades igual que para el resto de los actores en la sociedad civil, hay un antes y un después del COVID-19. Y esta nueva realidad pues nos ha presentado un dilema, aunque realmente es un dilema en el cual no tenemos mucha opción. Nos vamos a quedar en donde estábamos, o vamos a transitar hacia un modelo pues más conectado con las comunidades donde estamos, uno que resalte la empatía, que resalte y que realmente ponga al servicio de la sociedad las capacidades que tienen las universidades científicas, médicas, académicas y hasta humanas. Realmente, además de esto que acabo de decir, hay varias encuestas que han resaltado que las universidades como institución tienen mucha más confianza de la gente que otras instituciones como puede ser el gobierno, hasta puede ser que hasta la iglesia. Entonces, pues es una gran responsabilidad honrar esta confianza y hacerla, pues, que genere cosas, ¿no? Ahorita no me quiero enfocar tanto en lo académico, lo que hicimos, o sea, la resiliencia académica en el TEC, pues, casi de un día para otro es pasar las operaciones. En el caso del TEC, pues son 90,000 alumnos en 29 ciudades del país, más de 8,000 profesores, pasar a sesiones pues virtuales es todo un trabajo, ¿no? Era más o menos un promedio de 50,000 sesiones de clases semanales que se tuvieron que pasar pues casi de la noche a la mañana. Y bueno, todo lo que conlleva, además, pues porque pensamos que iba a ser una carrera de 100 metros, como bien dijo, una vez hizo esta analogía el presidente del TEC, y resulta que es un maratón y no sabemos ni en qué kilómetro vamos. Entonces no podemos nada más pasar las clases virtuales, sino tenemos que ofrecer todo un modelo pues, que va de acompañamiento al alumno, ¿no? Capacitar a los docentes, por supuesto, pero también elementos de vivencia universitaria, cultura, deporte, entretenimiento, todas estas actividades que se pasen también a virtual, a una modalidad virtual. Otro tipo pues de oferta que el TEC ha ofrecido a sus alumnos, a los padres de familia. Por ejemplo, hay un programa Boost Your Skills, se llama, donde hay recursos de aprendizaje como MOOCs, webinars, a través de edX, de Coursera, que es gracias a la relación o a las asociaciones que tiene el TEC con estas plataformas que se puede dar este servicio a los sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok. Sí, se escucha perfecto. Congelando, pero bueno, qué bueno que seguimos. Y por supuesto, la parte de salud emocional. Tenemos un programa que se llama Cuida tu Mente para alumnos y familias y sus familias, con toda la parte de poder
ofrecer a la comunidad interna pues una vida balanceada en estos momentos de incertidumbre. Y esto me lleva a la parte social. Este programa que llamamos Cuida tu Mente, que fue diseñado para la comunidad interna, pues lo ofrecemos también a la comunidad externa. La comunidad externa, bueno, no me quiero tomar todo el tiempo y por favor, Javier, dime cuánto tiempo me queda para poder resumir. Y si me lo puedes poner por el chat porque ya no te veo, entonces algo le está pasando a mi conexión, pero si ustedes me escuchan, creo que todo bien. Bueno, hablando de las acciones de la sociedad, yo les dije que las universidades, además de ver hacia adentro sus alumnos, tienen que ver hacia afuera. Hemos generado más de 250 iniciativas con impacto directo en la sociedad, es decir, acciones, pero también webinars. Ahorita hay más de 270 disponibles para todos los públicos. Ok, ya me están diciendo que ya cierre, pero simplemente las acciones, desde la universidad hemos hecho muchísimas cosas para informar y contener contagios, para la prevención y la atención de salud, por ejemplo, ventiladores, ampliación de infraestructura hospitalaria, acciones para la reactivación económica y social. Las escuelas de negocios, la EGADE, están dando apoyo gratuito a microempresas y pymes en diferentes cosas. Realmente toda la comunidad se volcó para hacer iniciativas. Hay una página que se las voy a pasar por el chat para que la puedan ver, estas más de 250 iniciativas, donde hemos realmente impactado en gran escala. Algunos de ustedes pueden conocer, por ejemplo, el programa de Juntos por la Salud, que se hizo junto con el gobierno federal y con la Fundación BBVA. Y lo que hicimos fue que articulamos mecanismos de colaboración entre el gobierno, la IP, a nivel estatal. Entonces, en cada estado, o en varios estados donde tenemos consejeros del TEC y hay consejeros de BBVA, hicimos estos mecanismos para poder ofrecer una mayor colaboración y articulación de acciones al inicio de la pandemia. Se han recaudado más de 150 millones de pesos de donativos, en fin. Hay muchas más iniciativas, pero por respeto a mis compañeros del panel, aquí voy a ir cerrando y decir que, bueno, este es simplemente un ejemplo de todo lo que una universidad como actor social puede hacer para la comunidad, las comunidades donde se encuentran. Muchas gracias. Excelente, Cintia, muchísimas gracias. Vamos a tener oportunidad de seguir comentando justo ya, pero digamos respondiendo a sus preguntas y a sus comentarios. Entonces, mis colegas van a poder volver a hablar en un momento. Le daré la palabra a Romina Farías del CEMEFI. Adelante, Romina. Gracias, Javier. Buenos días a todas. Me da mucho gusto saludarlas y ver un panel tan interesante y con tanta diferencia de perspectiva de lo que estamos tratando de explicar qué es lo que está pasando, digamos, en los sectores a partir de todo este proceso. Nosotros desde el CEMEFI, pues de algún modo hemos trabajado ya desde marzo, que empezó como toda esta cuestión de la pandemia, un poco nos pusimos a replantear qué es lo que estaba sucediendo en los sectores. Nosotros, o sea, para nosotros es muy importante, por ejemplo, el concepto que ya habíamos estado tratando desde hace algunos años ya, el tema de la sostenibilidad de las organizaciones. La sostenibilidad la entendemos como esta capacidad de permanecer, adaptarse y crecer. Y el tema de la resiliencia está muy relacionado con el énfasis en la capacidad de adaptación que las organizaciones están poniendo en sus acciones. Esta sostenibilidad integral, como la vemos, es una capacidad que, como ya lo había dicho Javier, se desarrolla, tiene que fortalecerse en muchos de los procesos y todo lo demás. Y con este modelo de sostenibilidad, de algún modo, lo que buscamos es enfocarnos en todas las áreas al interior, digamos, en el entorno, o sea, todo lo que está pasando, por ejemplo, con los grupos de interés, con los grupos de relación, con quién lo hacemos,
al interior con la estructura institucional, o sea, cómo estamos haciendo nuestras acciones, y la parte financiera que está relacionada con cómo lo hacemos, ¿no? Para esto elaboramos también 2 encuestas muy de la mano y de las fechas que hizo Mónica del Aspen Institute, una a principios de marzo, a mediados de marzo y otra a finales de junio. Entonces, en ese tiempo el panorama, digamos, las primeras afectaciones de las organizaciones en marzo era la cancelación y la suspensión de eventos, una preocupación para la atención a usuarios y esta modificación de la dinámica laboral. Estas eran las 3 principales afectaciones que habían tenido las organizaciones. Meses después, habíamos encontrado ya que justo la cancelación y suspensión de eventos, por ejemplo, había disminuido los ingresos para operar, había habido una reducción en el número de donantes y había habido como esta cancelación de programas y proyectos que estaban afectando la operación ya de las propias organizaciones. Nos dimos cuenta que en ambas fotografías que tomamos, digamos, en esas épocas, podemos observar que las prioridades fueron resituándose conforme se hicieron distintas lecturas del entorno, ¿no? O sea, primero preocupaciones y soluciones que eran más inmediatas y en una segunda etapa ya resoluciones más a largo plazo. Respecto a las vulnerabilidades, digamos, que surgieron a partir de la pandemia, es cierto que la mayoría estaba enfocada a los ingresos, pero esto no es nuevo. O sea, el tema de los ingresos del financiamiento para las organizaciones ha sido una constante con pandemia, sin pandemia, justo por la relación con gobierno, cuando termina de algún modo se ve afectada la relación con gobierno, cuestiones de transparencia y mucho más. Entonces, es cierto que las organizaciones había tenido, o sea, en un principio, en este panorama, vivían unos meses con el recurso del presupuesto y esto fue cambiando el escenario conforme se fue dimensionando la magnitud y lo largo que iba a ser ya este proceso de la pandemia, donde esta situación se tornó como ya una emergencia. Y es comprendible, ¿no? Porque en la encuesta, por ejemplo, vemos que alrededor del 49% de los ingresos de las organizaciones que contestaron esta encuesta, pero otras encuestas también más del sector, venían de fundaciones y empresas. Lo cual, obviamente, al cambiar estas prioridades dentro de las propias fundaciones y empresas y de focalizar a lo mejor sus recursos hacia cuestiones relacionadas con la salud o otras, se dejó como de lado un poco la atención a las organizaciones. Entonces, esta vulnerabilidad obviamente es mucho más prescindible, se puede ver, es más, se puede revisar más en la medida en la que las organizaciones tienen, por ejemplo, 1 o 2 fuentes de financiamiento y esas fuentes de financiamiento están relacionadas con las empresas. Otra cosa que nos pareció muy importante es que la edad en las organizaciones también es un factor diferenciador. O sea, aquellas organizaciones que tienen mayor edad y experiencia son menos vulnerables porque ya han construido, por ejemplo, temas de reputación, de confianza con los donantes institucionales, pero también con donantes individuales, o sea, con el ciudadano que de algún modo tiene cercanía con algunas de estas causas que quiere apoyar. Y también, obviamente, como esta capacidad de participar en convocatorias, ampliar, eso nos parecía importante. También algo interesante que me gustaría poner aquí en práctica es que hemos visto que las organizaciones han mapeado de algún modo sus capacidades para desarrollar internamente en el equipo operativo. O sea, ha habido un cambio de prioridades, ¿no? Se detectaron y se dieron el tiempo en revisar internamente que requerían desarrollar herramientas para tener una vinculación, por ejemplo, más efectiva con donantes, ahora que todo el entorno se estaba como transformando en un proceso mucho más a distancia. También habían buscado nuevas formas de vincularse con la población a la que servían y había una necesidad de desarrollar habilidades tecnológicas, ¿no? O sea, no todas tenían la misma capacidad de hacerlo. Entonces, eso también fue como otro tema importante. Y yo diría que también la experiencia ya, por ejemplo, también de haber trabajado todo este tema del diagnóstico interno, las organizaciones estaban previendo que a futuro iban a tener que modificar programas, mecanismos de sostenibilidad, servicios, modelos de atención. O sea, todas las organizaciones ya estaban tomándose el tiempo de hacer un análisis interior
primero, obviamente, al interior de la organización, pero también hacia afuera, de que cómo estaban cambiando esas necesidades. Los cambios en la dinámica de trabajo también se habían dado, o sea, habíamos visto que se percibía un incremento en el compromiso, en procesos de innovación que tuvieron que implementar, en la responsabilidad del equipo operativo. Es decir, todos estos cambios de algún modo nos hablaban de adaptabilidad y flexibilidad en las propias organizaciones, pero también yo diría como mucho más enfocadas a permanecer, a poder revisar como todos estos aspectos de la organización más allá de los fondos, o sea, más allá de las fuentes de financiamiento, sino realmente en poder seguir brindando atención, por ejemplo, a las personas, a los beneficiarios de los proyectos o programas, a tratar de ver. Y la explicación que encontramos es que es como muy fácil esta capacidad de adaptabilidad. No me refiero fácil a... Romina, ya, tiempo, perdón, por favor. Perdón. Ya nada más cerrando. Ve cerrando, no me refiero tanto a la capacidad, por ejemplo, de conseguir los recursos, pero sí de adaptarse, porque están como mucho más volcadas en la causa social más que en el modelo, lo cual pues va permitiendo como esta flexibilidad y resiliencia. Y por ahora, pues, me quedaría por ahí. Muchísimas gracias, Romina, y bueno, a las 4, a Mónica, a Elisa, a Cintia. Yo creo que nos han dado un buen panorama cada una desde su sector, obviamente, pero entonces pudimos ver el tema de pymes, de las empresas, el tema del sector educativo, las empresas también en Arise desde su perspectiva de compromiso con la resiliencia y la prevención o la respuesta o la recuperación ante crisis, y también de la sociedad civil a través de Romina, el CEMEFI, y justo nos permitieron en un corte ver con algunos datos, creo que se complementan con algunos comentarios del público, cómo nos ha venido afectando este desastre tan raro, esta crisis tan rara que es la pandemia, que a diferencia de un sismo que ataca de golpe, ha sido lentamente, va bien, etcétera, cómo nos ha ido afectando, pero también cómo nos ha dado oportunidad de cambiar, de adaptarnos, de aprovechar la crisis, etcétera, y qué medidas, algunas ya con ejemplos y tal, se están tomando. En este contexto, ya nos organizamos aquí rápidamente con los principales temas, y si quieren comenzamos con una pregunta que vino para Mónica, y podemos recorrer las preguntas que les propuse, Mónica, Elisa, Cintia y Romina, para que yo cierre con 5 minutitos al final. Vamos a tratar de responder en 4 minutos cada quien, por favor. Con gusto. Solo, Javier, dime si estoy en lo correcto, responder un poco a la pregunta sobre el comercio informal, que en nuestro país representa un alto porcentaje en términos de empleos y de economía, si hay alguna información al respecto. Así es, y ahí digo, me gustaría... Sí, adelante. Sí, no, me gustaría comentarles que en verdad las encuestas que hicimos no tenían, digamos, un filtro de ser únicamente para empresas constituidas. Sin embargo, lo que sí es verdad es que la mayor parte de las MIPYMES a las que llegamos fue a través de estos intermediarios como incubadoras, aceleradoras, algunos inversionistas. En ese sentido, definitivamente me imagino, sin tener un dato duro, o sea, la crisis se agudiza más en empresas informales, sobre todo en las microempresas, y creo que cierro con decirles la reflexión que es, todo este proceso también nos vino un poco a dar luz de la necesidad que existe de servicios de apoyo, ¿no? Porque es verdad que pudimos llegar a estas microempresas porque muchas de estas 40 organizaciones que les mencionaba con quien hicimos esta investigación estaban dando servicios de manera gratuita para poder fortalecer a estas MIPYMES. Entonces, creo que reflexionó el que hay mucha oferta actualmente, pero es necesario robustecer esta oferta y, de hecho, contextualizarla pues, a los distintos países, en el caso de México, a los distintos estados y también a las distintas fases de los negocios, ¿no? No es lo mismo una microempresa o incluso una pequeña empresa en etapa muy inicial que alguien que
que tiene ventas, como vimos, mayores a los $30,000 y que de hecho está pudiendo generar empleos. Entonces, sin decirte un dato duro, desafortunadamente no lo tengo, pero sí me parece que la situación es similar e incluso podría pensar que se agudiza en aquellas empresas que no son formales. Gracias. Adelante, Elisa, si gustas. Ok, bueno, vamos con, creo que nos llegaron dos preguntitas. La primera era ¿a qué me refería cuando hablaba de entornos seguros? Bueno, cuando hablo de entornos seguros, me refiero a toda la parte construida, los entornos donde estamos viviendo. Sabemos por estadísticas de Naciones Unidas, y dependiendo de la fuente cambia un poquito el porcentaje que nos dicen, pero que para el 2050 entre el 65% y el 80% de nuestra población va a vivir en ciudades. Y creo que todos, desde la trinchera, independientemente en la que estemos, todos los sectores, académico, privado, público, organismos de la sociedad civil, a través de nuestras decisiones diarias, vamos fomentando cómo se van configurando estas ciudades. Entonces, cuando nos referimos a entornos seguros, y va muy ligado a la segunda pregunta que me pasó Javier, que es, ¿qué tendría que pasar para que año con año dejen de suceder los mismos desastres y las familias dejen de ser damnificadas cada cierto tiempo? Este año las inundaciones de Tabasco son un ejemplo puntual. Ok, bueno, creo que lo que tiene que pasar primero es que podamos aumentar nuestra conciencia al riesgo de desastre, que entendamos que no son cosas fortuitas, que los desastres no pasan solo porque sí. Nuestros ecosistemas tienen la capacidad de recuperarse ante los fenómenos. ¿Qué pasa cuando ponemos casas enseguida de cuerpos de agua, llámese un río, llámese un arroyo, que a veces les llamamos arroyos secos, pero no tomamos en cuenta las lluvias de retorno, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos propiciando o estamos aumentando el riesgo de desastre. ¿Qué pasa si nos empezamos a instalar o empezamos a autoconstruir casas? Que eso pasa muchísimo, sobre todo en las comunidades que tienen mayor vulnerabilidad y que están en situación de mayor pobreza. La autoconstrucción sin las medidas necesarias para atender a los riesgos que se les presentan de manera local, eso es aumentar el riesgo de desastre. No podemos, como dije previamente, calendarizar los eventos, pero lo que sí podemos hacer es reducir las vulnerabilidades, reducir la exposición y aumentar nuestra conciencia al riesgo de desastre para, por ende, aumentar nuestra capacidad de resiliencia. Creo que es muy importante, además de tener una conciencia mucho más fuerte, que también empecemos a tratar los riesgos no como riesgos aislados. No es un riesgo pandémico. Ya lo vimos ahorita con todo el tema del COVID. Empezó como una epidemia, ¿no? Pero ha ido escalando a ser social, económica y hasta diría yo política. Entonces, los riesgos no son eventos aislados, ni tampoco son eventos locales. Son eventos que tienen repercusiones globales y que se tienen que empezar a ver de una manera sistémica. Y también iría a un tercer punto de qué es lo que podemos hacer. Creo que es muy importante empezar a fortalecer la gobernanza multisectorial, la gobernanza del riesgo, donde empecemos a trabajar de manera conjunta, porque al final del día los riesgos que no atienda yo o los riesgos de mi vecino terminan siendo míos. Y en ese sentido, en Arise creemos que la capacidad que tenemos como empresas y la responsabilidad también que tenemos como empresas no solo se queda en las cuatro paredes donde se acaba nuestro predio, sino va mucho más allá, va hacia las comunidades, hacia nuestros empleados, que son nuestra prioridad, ¿no? Mantenerlos seguros. Y si ya sabemos que todos los años hay territorios mucho más propicios a inundaciones por fenómenos hidrometeorológicos como lo es Tabasco, se tienen que empezar a trabajar para tener mayor conciencia, empezar a revisar los riesgos que no son solo los hidrometeorológicos, hay que revisar qué también tenemos, dónde están situadas las comunidades y empezar a impulsar obras de mitigación para estos riesgos. Para nosotros, la gestión integral del riesgo es un tema circular. Nosotros, si bien impulsamos mucho más fuerte la proactiva porque creemos en la parte de la prevención, creemos que también en cada desastre tenemos una oportunidad.
Entonces, tomemos estos desastres que están sucediendo el día de hoy para tener lecciones que podamos convertir en aprendizaje y que podamos convertir en desarrollo para nuestras comunidades. Muchas gracias, Javier. A ti, Elisa. Re bien. Adelante, Cintia, con la que acordamos, si gustas. Gracias, Javier. Y si quieres agregar, porque es muy específica, sí, agregar también cómo los sistemas educativos y las redes de conocimiento como el TEC pueden ayudar a crear estos entornos habilitadores para la resiliencia, ¿no? Exacto, exactamente, Javier. O sea, esta crisis nos trajo a todos muchas pérdidas, ¿no? Dentro del sector educativo, pues cerrar campus, cerrar actividades presenciales en las aulas, eventos importantes en la vida, como son las graduaciones, muchas pérdidas así, pero también hizo muy flagrante la desigualdad, ¿no? Quienes tienen internet y quienes no, los que no tienen, pues obviamente fueron los grandes perdedores en este sector, que ya de por sí estaban rezagados. Bueno, esto genera todavía más rezago. Quienes tienen su laptop personal y quienes no, de los que tienen ya en su casa computadora, quienes las tienen que compartir con los padres, con los hermanos, ¿no? Si una familia de 5 personas tienes que tener 5 computadoras si los 2 padres trabajan y los 3 niños están en la escuela. No es fácil. ¿Quiénes pueden seguir pagando colegiatura? ¿Quiénes no? ¿Qué escuelas siguen teniendo accesos a recursos de donde sea que vinieran y quiénes no? Entonces, la desigualdad cada vez con esta pandemia pues se hace muy, muy clara, se materializa mucho más. Y bueno, obviamente en todos los sentidos las afectaciones para cada uno de nosotros que los conocemos, considerando que algunos son más afectados que otros. Y ahorita, como lo decía Elisa, pues es sistémico, ¿no? Una escuela, una universidad no puede pensar que solita puede salir adelante, ¿no? Acá es muy importante, la pregunta era específicamente sobre la educación especial, pero bien, como bien decías, Javier, es muy específico y no quisiera además no tengo esa experiencia, pero lo que sí sé es que lo más importante es la palabra colaboración, o sea, la colaboración entre otras escuelas, entre los diferentes actores. O sea, hablo mucho de los actores porque es muy importante tenerlos en mente. El gobierno, qué rol está fungiendo y si no está haciendo el rol que esperamos, pues entonces, ¿quién más puede suplir? A veces las universidades cumplen un rol de apoyo a través, por ejemplo, les decía hace rato, 90,000 alumnos simplemente en el TEC que deben de hacer al menos 480 horas de servicio social, son millones de horas al semestre, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza laboral de las cuales escuelas más pequeñas se pueden acercar al TEC y pedir apoyo de este tipo. Además, hay recursos que han hecho universidades como el TEC también y otras muchas. Hay un observatorio de innovación educativa donde hay recursos abiertos. Ese sitio que les estoy diciendo tiene más de 500,000 de usuarios que son profesores y directivos de escuelas. Entonces, ahí hay muchísimo recurso. Es simplemente abrir el panorama y empezar a ver quién puede ayudar y quién necesita ayuda. Y dependiendo en dónde estamos, es ofrecer ayuda o pedir ayuda o las dos. Esto es muy importante y para eso el TEC pues, es una universidad que tiene muchas ventajas, muchas fuerzas y las está poniendo a la disposición de la sociedad. Entonces, aquí termino mi respuesta. Gracias, Javier. No, gracias. Cubriste de una vez la pregunta que acababa de entrar, entonces perfecto. Y vamos cerrando con tu comentario, Romina, y las preguntas que hicieron al respecto.
Sí, a ver, preguntaban, por ejemplo, cómo posicionar los distintos tipos o ámbitos de la resiliencia, y por ahí se hablaba como el tema de medición, evaluación, indicadores y todo lo demás. Efectivamente, yo creo que existe como mucha ya literatura sobre un poco herramientas, indicadores, medición, evaluación en los procesos y todo lo demás. A mí me parece de repente como una sobresaturación en los conceptos que estamos intentando llevar a cabo y sobrellevando como organizaciones. Yo digo que algo que nosotros hemos visto es que en la medida en la que hay una pausa de lectura del entorno y de lectura interior de las propias organizaciones, esto ayuda mucho a priorizar y a cambiar las fichas o acomodarlas de distinta manera. Nosotros, como les comentaba en un principio, lo habíamos hecho a partir, por ejemplo, del análisis de la propia organización, o sea, de lo que hace del entorno, de los grupos de relación y la vinculación. O sea, es importante ver cómo a partir de la pandemia muchas organizaciones han incrementado su vinculación con organizaciones, con otras organizaciones, con empresas, con los propios ciudadanos que a lo mejor antes no tenían, en la parte de la estructura institucional para ver cómo lo estamos haciendo, qué tenemos que darle como una limpieza para que esto funcione mejor, para adaptarnos a el entorno de cómo estamos trabajando en casa, cómo está la salud mental de las propias personas que están trabajando, y la parte financiera, o sea, cómo estamos volviendo a reestructurar la parte económica para poder sostener toda la organización. Y sobre todo, algo más importante es cómo nos estamos acercando en este nuevo contexto con las personas que estamos ayudando, con las personas con las cuales, por ejemplo, estamos trabajando, que son a lo mejor el core de la propia organización o el motivo de existir de la propia organización. Y creo que en la medida en la que podamos tener esta reflexión interior, decía la directora de filantropía, ser como un MacGyver, ¿no? Este tipo que con una sola cosita hace 50, tiene la capacidad de adaptarlas conforme va haciendo, y creo que ese es como un trabajo que las organizaciones tienen que hacer de manera interna para poder salir más allá de los procesos que sí hay de evaluación y medición y indicadores y todo lo demás. Me parece que es un proceso más de reflexión que es necesario en estos tiempos de crisis. Excelente, excelente, y qué bárbaro con el timing. De verdad, les agradezco mucho a las 4 y voy a tratar ahorita de cerrar en 5 minutitos para ajustarnos. Sí, la verdad es que se pudo abordar, como decía, un diagnóstico, pero no solamente de qué nos está afectando, sino ya como estaban dando ahorita al final en todos los sectores, en las empresas OSCs, en el sector educativo y tal, ya las primeras medidas. Una buena noticia es que efectivamente no hay tanto impacto en el empleo, pero ha sido muy grande el impacto sufrido por las pymes, por la economía informal. Todavía no es necesariamente evaluado. Y sin duda en las empresas sociales y en el sector, digamos, más marginado de la sociedad, que de por sí ya estaba en esa situación. Sin embargo, gran resiliencia en algunos de esos sectores, y la buena noticia es que la mayoría de las empresas actuaron rápidamente, tomaron medidas de emergencia, recortar, revisar sus costos, revisar su relación con los clientes, conectar, enredarse entre sí, aprender, etcétera. Lo mismo vemos en las OSCs. Aquí Romina ya nos comentaba avances, aprendizajes y tal. Me parece que la reacción cuando uno preguntaba era automática, era casi endógena. Ya existían experiencias desde abril, desde mayo, en la mayoría de las organizaciones, una reacción muy rápida, a pesar de que creo que a todos nos agarró un poco de sorpresa el hecho de que esperábamos 30 días, 2 meses de confinamiento, y realmente pues es una pandemia como para 2 años de idas y venidas y tal. Entonces la prueba es mucho más fuerte. Las reflexiones y las preguntas de cómo comenzar, cómo estamos seguros que esas medidas, además de ayudarnos a reactivar nuestra actividad, nuestra economía o nuestro impacto social, están incrementando la resiliencia.
Bueno, me parece que el principio de Naciones Unidas que ya Elisa mencionaba con todos estos aprendizajes, compromisos, redes, etcétera, es reconstruyamos mejor. Build Back Better es el principio internacional. Para eso, el método básico es el de análisis de riesgos. En tiempos de paz, pero especialmente ahora en tiempos de crisis, analicemos nuestras vulnerabilidades. ¿Por qué nos afectó más a nosotros o menos a nosotros? ¿Qué vulnerabilidades aún tenemos? Y si efectivamente estamos aprovechando la crisis para reducir esas vulnerabilidades. Imaginemos que esto vuelve a venir una segunda, una tercera ola, un tercer brote, y estaríamos mejor preparados que para el primero o no. Ante cualquier otra crisis, ¿salimos mejor preparados de esta o no? Entonces, el análisis de riesgos, el analizar amenazas, vulnerabilidades, oportunidades, etcétera, hay una cantidad importante de manuales. Nosotros ponemos a la disposición varios de Naciones Unidas, aplicables para empresas, para organizaciones y para sectores o territorios. También, como penúltimo tema, ¿cómo evaluamos el avance? Ya decían mis colegas que hay sets de indicadores. Sí, yo recomiendo tener un sistemita de evaluación, sobre todo ahora en la crisis, que mida indicadores de y subindicadores de resiliencia vis-a-vis las vulnerabilidades que yo tengo. Nosotros desarrollamos uno para territorios, otro para organizaciones, lo hemos evaluado en algunos territorios de México durante muchos años, entonces no es algo totalmente ajeno. Insisto, disponible en la página del PNUD, pero también UNDRR, y estoy seguro que muchos de los sistemas de ustedes, tal vez a través de CEMEFI, podríamos compartir también lecciones de unos y otras al respecto. Yo sí recomiendo en tiempo de crisis, cada 3 meses, revisar si estamos aprovechando la crisis para incrementar nuestra resiliencia y luego publicar y compartir la diferencia de cómo estábamos en marzo a cómo estamos, por ejemplo, en diciembre o en febrero del año que viene al cerrar el año. Y por último, las redes. La resiliencia no es algo que se construye nada más de manera endógena, se potencia con la cocreación, se potencia con el intercambio. Los aprendizajes también se construyen al compartir. Entonces tenemos que hacer 3 cosas, me parece. Fortalecer las redes. Fortalecer las redes que ya se tienen y darles esta tarea transversal de la resiliencia. Segunda, digamos, sistematizar experiencias, documentar buenas prácticas, lo que nos está funcionando bien. Ahí también compartiremos en su momento, si el CEMEFI nos ayuda, algunos manuales para que cada quien autosistematice rápido con un clip de video o con un pequeño documento de 2 páginas su mejor práctica de cómo incrementó o aprovechó para incrementar la resiliencia, y compartámoslo en nuestras redes y ahorrémosle tiempo y recursos a nuestros aliados y aliadas, ¿no? Y por último, entornos habilitadores. O sea, todo esto es dificilísimo hacer cuando tenemos el entorno en contra, ¿no? Entonces, aprovechemos las redes y estos niveles de segundo, de tercer piso para incidir en políticas públicas, conseguir fondos, canales de difusión y otros elementos de este entorno habilitador que disparen, aceleren el proceso de resiliencia de nuestros aliados y aliadas en estas redes, en estas cámaras, en estos sistemas de educación, como ya lo vimos hoy. Pues creo que de verdad un tema enorme, pero gran satisfacción de nuestra parte ver que todos y todas están pues más que adelantando, más que sobreviviendo, poniendo bases firmes para una mayor resiliencia y no estar igual de vulnerables ante una crisis futura. Muchísimas gracias al CEMEFI, muchas gracias a mis 4 aliadas expositoras, Mónica, Elisa, Cintia, Romina, de verdad un lujo y un honor compartir con ustedes.